Bienvenidos una vez más a Encuentros del Séptimo Tipo, Diálogos Proféticos. Padre, hoy levantamos tu santo nombre y te damos gracias porque verdaderamente estás trayendo cataratas de revelación a tu pueblo. Y yo te pido, Señor, que cada persona que hoy nos escuche, Señor, sea trasladada a esos lugares celestiales donde tu amor, tu misericordia, tus raíces espirituales son formadas para que podamos ser, como decíamos la semana pasada, una familia como un bosque de Dios. Padre, te damos gracias por tu presencia. Tócanos a cada uno de nosotros, a los que nos están escuchando, y sé tú glorificado en este día, en el nombre de Jesús. Bueno, pues empezamos a hablar la semana pasada acerca de los árboles. Y los árboles no solamente nos representan a nosotros como el plantío de Dios, sino que también vimos que los árboles tienen que ver con el pensamiento de Dios. Y cuando Dios forma el jardín del Edén, pone en él todo su pensamiento. Cada árbol diferente entre sí, porque no hay un solo árbol que sea igual a otro. Cada uno contiene el pensamiento de Dios. Y vimos cómo en el jardín del Edén todo se centraba alrededor de dos árboles que implican dos formas diferentes de vivir, una la de la vida del espíritu y otra la del intelecto, las formas del hombre, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, uno tiene que ver con el conocimiento del Padre, con el conocimiento de la verdadera vida, y el otro tiene que ver con el conocimiento humano, con lo que sé, con lo que entiendo con mi mente natural. Y esto es lo que va a cambiar y determinar todo el destino de la humanidad. Ahora, los árboles son también mensajes. Y no solo cuando vemos un árbol, pues no solamente vemos plantas o vemos, como decíamos la semana pasada, algo que inhala todo lo malo, el dióxido de carbono, para exhalar el de Dios. De hecho, cuando Dios crea su aliento, el en el hebreo es el aliento de Dios. Y los árboles están continuamente durante el día exhalando el aliento de Dios para llenar de vida, pues todo lo que le da vida al planeta que tiene que ver con el oxígeno. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de muchos temas, pero entre ellos los mensajes de Dios. Entonces, ¿quién toma la palabra? Bueno, dentro de todo lo que hemos ido revisando, yo creo que cada vez se va ampliando todo este tema de los árboles. Y yo pensaba también cómo en cierto momento veíamos que el cerebro, o esta imagen que se vino la vez pasada, de que el cerebro finalmente funcionaba como un árbol. De hecho, cuando uno lo revisa, tiene su tronco, tiene por donde entran todas digamos, las sinapsis se mueven y llegan arriba, digamos, donde está todo ya, la gama de neuronas conectadas. Y es interesante como también los pensamientos van formulándose de esta manera, en el sentido de que el pensamiento parte siendo una pequeña semilla, que luego va creciendo y al final da fruto. Da fruto. Si el pensamiento es bueno, obviamente va a dar un buen fruto, pero si el pensamiento ha sido sembrado por las tinieblas, va a dar un mal fruto. Pienso en cómo o va a dar un mal fruto o va a ser algo literalmente que no da fruto. ¿Sí? Poniéndome en el caso de lo que dice Juan acerca de los árboles sin fruto, poniéndome también en el caso de esta parábola del Señor. Pienso en cuando él dice que salió alguien a sembrar, y cuando sembró, sembró buena semilla, eh, pero también el diablo sembró cizaña, y la cizaña no daba fruto. Entonces, a veces podemos pensarlo como el Señor lo planteó que el campo era el mundo y que ahí entonces eran sembradas tanto las semillas como la cizaña, y desde ahí en adelante podemos plantearnos que efectivamente ahora mismo, en esta época, hay semillas
que son plantíos, que van a crecer, que van a dar fruto, que están conectados entre sí, y todo lo que hemos ido mencionando, pero también hay cizaña. Hay cizaña, y podemos plantearlo así, en términos de época, pero también lo podríamos plantear en términos personales. O sea, cuántas de las cosas que a veces ingresan dentro de nosotros son cizaña, o sea, puramente cizaña, que no nos va a llevar a dar ningún fruto para Dios. Entonces el poder, y lo interesante es cómo el Señor dice, no saquen la cizaña todavía, sino que espera que crezcan y que se muestre la diferencia de uno y otro. Y yo creo que en nosotros también hay un momento en donde el Espíritu Santo nos logra mostrar la diferencia entre si lo que estamos pensando viene del cielo o si lo que estamos pensando viene de las tinieblas. No tiene fruto para Dios. Y yo creo que en ese término necesitamos ser sensibles para poder hacer esa diferencia y desarraigar. Y ahí es cuando lo conecto esto, porque dijimos que íbamos a conectar esto con la voz de Dios. Efectivamente, la semilla, dice que el labrador sembró la voz de Dios, sembró la voz del reino, sembró a los hijos del reino, que son los que encarnan la voz. Entonces, la voz de Dios siempre va a dar fruto, y lo que no trae la voz de Dios siempre va a ser finalmente cizaña, no va a dar fruto para Dios. Y ahí necesitamos ser sensibles nosotros para saber, oye, lo que estoy haciendo ahora, ¿realmente le está dando fruto a Dios? ¿O estoy buscando resultados para mí? Lo que estoy haciendo en todas mis actividades supuestamente cristianas, ¿están buscando fruto para Dios? ¿O lo que estoy buscando en realidad es, digamos, resultados para mí que no dan fruto eterno? Fíjate que escuchándote, Simón, me viene este versículo que creo que redondea súper bien esto que estás diciendo, que está en Judas 1, y voy a empezar desde el versículo 12, dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. O sea, creo que cuando nosotros realmente estamos buscando algo para nosotros mismos, nos convertimos en esto, en una nube sin agua, dando tumbos de aquí para allá, simplemente buscando lo propio, y terminamos siendo condenados a ser un árbol de otoño que muere 2 veces, ¿no? Muere físicamente y muere espiritualmente. Y aquí tenemos algo muy interesante, porque el observar los árboles, aquí están hablando de cómo es el árbol, cómo creció el árbol. Pero vamos al árbol, porque creo que hay mensajes que Dios nos quiere dar. Y cómo Dios va a usar los árboles. Acabas de mencionar un pasaje en que Dios va a usar árboles para referirse a personas que obviamente no tienen ningún fruto, o semillas que fueron plantadas. A lo mejor puedes sembrar una semilla. Yo recuerdo en un momento dado, yo quería bendecir a alguien, pero no tenía el corazón correcto para hacerlo. Entonces, si lo bendigo, va a ser para acumular ascuas de fuego sobre su cabeza. Es una mala motivación. Entonces, bendecir es bueno, pero si la motivación es equivocada, estoy viviendo de un agua que no va a producir, como decía Simón, el fruto de Dios. Entonces, tengo que llegar al punto en que sí puedo bendecir desde la verdadera agua que va a dar el fruto de Dios y va a tener el resultado que queremos que tenga. Porque quiero orientar lo que estamos hablando hacia cómo Dios usa los árboles, no solamente para dar parábolas, para dar un mensaje como el que acabas de leer, sino que los árboles en sí son mensajes. Y mientras yo oraba, el Señor me decía, hay mensajes eternos en los árboles y hay mensajes puntuales en los árboles.
Entonces, un árbol representa la resurrección, porque los árboles, la gran mayoría de árboles en los lugares invernales, pues pierden sus hojas, hablando de la muerte, y resucitan en las primaveras. Entonces, un mensaje de resurrección, de ciclos que se renuevan. Y muchas veces podemos estar meditando en algunas cosas y observar cómo un árbol tiene en sí un mensaje que puede ser para nosotros. Los árboles también representan eternidad, porque no hay nada que viva más sobre la faz de la tierra, nada vivo que viva más que un árbol sobre la faz de la tierra. No hay animales ni gente que vivan igual que los árboles. Entonces, representan en su longevidad la eternidad de Dios. El árbol más antiguo del mundo tiene cerca de 5,000 años. Y está, creo que en Yosemite, en California. Y hay otro árbol en la India que todo el bosque es un solo árbol de los banyan, se llaman banyan trees. Y estos árboles van creando más árboles y más árboles y es un solo árbol. Entonces, ¿cómo puede haber diferentes mensajes de eternidad? A lo mejor alguien está preocupado y se pone a meditar en un árbol. Y hay mensajes que son eternos, mensajes de regeneración, por ejemplo. Como la palma se regenera en sí misma, así los que esperan en Jehová serán renovados. Entonces también habla de una renovación, habla de longevidad. Dice Isaías 65:22, que los justos serán en edad, como que tendrán la edad de los árboles, hablando de una vida eterna, porque el mensaje es eterno. Y tenemos también mensajes de refugio, mensajes de hogar. Recuerdo una vez que mi automóvil, salí al garage donde están todos los carros en el estacionamiento de la oficina, y mi carro estaba bañado de lo que se hacen los pajaritos. Yo dije, pero ¿por qué mi carro? En ningún otro tenía nada. ¿Por qué mi carro está así? Y esa tarde salí a caminar y iba yo caminando cuando viene una nube tremenda negra y dije, no tengo ni dónde meterme, y vino una tormenta inminente. Y en aquel momento oí la voz de Dios a través de una garza. Una garza pasó y me dijo, refúgiate en el árbol. Literal, oí literal la voz de la garza mientras pasaba. Sí, wow. Entonces había un árbol muy frondoso y el Espíritu me dijo, no tengas temor, no hay un rayo preparado para ese árbol. Entonces me metí abajo del árbol y empezó a caer una tormenta así tremenda. El Señor me dijo, entre más te pegas al tronco, menos te vas a mojar. Y así es en las tormentas de la vida. Entre más te pegas al tronco, que es el tronco de Isaí, que es la vida de Dios, menos te van a tocar las tormentas. Entonces vi cómo en el árbol frondoso estaba lleno de pajaritos que estaban anidando ahí y algunos estaban haciendo sus necesidades. Y el Espíritu me dijo, tu carro se llenó de lo que hacen los pajaritos porque en tu vida es donde anidan los pájaros. Y los pájaros se hacen donde tienen su nido, donde tienen su comodidad. Y tu vida y tu ministerio se han vuelto un lugar donde pueden anidar los pájaros. Es un mensaje tremendo dado a través de un árbol, dado a través de la naturaleza. Y esto es un mensaje puntual. O sea, no es un mensaje eterno, es un mensaje dado para mí. Como cuando Dios le habla a David, que le dice, cuando oigas el ruido como de un ejército en las balsameras, esto es que Dios viene sobre los árboles y es el momento de atacar. Entonces Dios usa las balsameras para mostrar cómo Él va a atacar un ejército. Entonces es un mensaje puntual. Cuando Moisés va, por ejemplo, en el desierto y están todos muertos de sed y llegan las aguas de Mara, las aguas amargas, le dice, toma un árbol
y échalo a las aguas. Toma un árbol, no una rama. O sea, ¿cómo arrancó Moisés un árbol para echarlo a las aguas y las aguas se endulzaron a través de un árbol? Y esto es un mensaje puntual. Donde hay amargura, mete el árbol de la vida para que tu vida se vuelva dulce. Mensajes puntuales a través de los árboles. Entonces, ¿cómo Dios va a usar también el maldecir una higuera para dar un mensaje? Una higuera que no daba frutos, así le estaba diciendo a Israel, así como la higuera que no da frutos, así también te voy a cortar a ti también. Entonces, hay mensajes que Dios puede dar a través de los árboles y también hay mensajes de diferentes formas en que los árboles nos van a hablar a nosotros. Aquí tenemos varias experiencias que podemos compartir. Recuerdo que estábamos en Mallorca con mi hija Ana y yo estaba viendo un bosque, estábamos en una montaña, estaba viendo un bosque y literalmente oí la voz hablándole a Ana y a Luis, su esposo. Dice, por favor, vengan y caminen aquí. Nos da mucho gusto cuando ustedes caminan aquí. Nos sentimos muy bien cuando caminan aquí. Entonces la tierra habla. La tierra nos puede decir muchas cosas. A lo mejor dicen, ay, no, esto suena a un mensaje nueverista. No, la Biblia habla que la tierra está viva, que la tierra abre su boca, la tierra cierra su boca, tierra, tierra escribe. En Job dice, oír al mar decir, no, no está conmigo la sabiduría. Entonces, los árboles también nos pueden hablar y nos pueden dar mensajes. Ahora, tienes que tener cierta madurez. No cualquier persona se va a poner a hablar con los árboles porque entonces está de locos. Deja que el Espíritu Santo use lo que el Espíritu Santo quiera usar. Amén. Y hay mensajes hermosísimos. Recuerdo una vez que yo estaba adorando y el Señor me dijo, la adoración más sublime es cuando te conectas con la creación y la creación empieza a adorarme con los sonidos que yo creé para ser adorados. Y cómo los árboles palmean y cómo los árboles adoran y cómo los árboles producen a veces orquestaciones entre un árbol y otro y el viento sopla y silba y se empieza a hacer toda una orquesta de la creación y tú te unes y empiezas a adorar con la creación y se hace una voz extraordinaria delante del cielo. Y bueno, tantas formas en que los árboles se comunican. Y no solo los árboles, Ma, todo lo que rodea a los árboles. Ahorita que estabas hablando de esta sinfonía, me acordé el año pasado, en el verano pasado, como en una de estas caminatas, carreras, de hecho, ese día estaba corriendo y era mediodía y hacía un calor de esos de verano aquí en España que son intensos. Y no se sentía tanto porque nosotros íbamos corriendo dentro del bosque. Y lo más impresionante de ese bosque era el canto de las cigarras. O sea, las cigarras empezaron a levantar en una adoración espectacular. O sea, yo me tuve que quedar parada y cuando me puse a observar y vi alrededor, lo único que veía eran a los árboles. La cigarra era completamente invisible, estaba completamente camuflada en las hojas. Y en ese momento el mensaje fue tan especial porque era de esos que subió al corazón. O sea, no fue un mensaje que salió de mi mente, no fue un mensaje que salió de algo pensado, subió a mi corazón la palabra del Señor diciéndome, mis amadas cigarras que me adoran en el calor del mediodía siendo completamente invisibles, sin buscar absolutamente nada para ellas. Nunca más las cigarras volvieron a hacer lo mismo. Yo, hoy en día deseo adorar como las cigarras, siendo completamente invisible, sin buscar nada más que adorarlo a Él. Y si estamos atentos a todas las formas en las cuales
la creación entera está adorándole todo el tiempo, vamos a poder vivir una verdadera vida de adoración y dándole gloria a Él. Interesante cómo, con esto que mencionabas, cómo los árboles, en términos físicos, son pilares de ecosistemas completos, digamos, donde se sostienen todo un ecosistema. Por ahí la vez pasada también se mencionó, usando el ejemplo de esta película de Avatar, donde están todas las personas viviendo en un árbol. Pero que obviamente las tinieblas toman principios que no los pueden crear, entonces los imitan y toman elementos que el Señor estableció en la creación para poder trasladarlo a las tinieblas y usarlo. Y en el caso del árbol, en términos físicos, es un pilar de todo un ecosistema. O sea, viven cigarras, viven aves, viven bichitos, viven hierba alrededor del árbol. Uno mismo puede correr, abrazarse cuando está la tormenta. O sea, hay todo un ecosistema alrededor. Una dimensión completa se forma. Y creo que esto también es la figura de Cristo como el árbol de luz, como el árbol de los 7 espíritus, donde nosotros corremos a este ecosistema, a esta dimensión que él forma. Pero al mismo tiempo, obviamente las tinieblas toman esto y también tratan de plantar su propio árbol ficticio, así como los árboles de los centros comerciales, no sé, esos árboles que son de plástico, que ponen de repente unas palmeras así, falsas, una cosa así. Un árbol ficticio donde crear un sistema, que sea un pilar de un sistema. Y normalmente este árbol ficticio no es físico en sí, es espiritual y está basado en ciertos elementos que ellos establecen. Elementos de esclavitud, elementos de destrucción, en fin, que ellos establecen. Y se transforman en verdaderos sistemas de tinieblas. Y ahí podemos tocar el punto que tocaba Lorenza en el programa pasado, cómo en las civilizaciones se identifican con árboles y cómo en las culturas indígenas el árbol es algo sumamente importante. Sí, de hecho, por ejemplo, para dar algunos ejemplos y no dejarlo lo ejemplificamos únicamente con la película de Avatar, completamente imaginativa, entonces para poner algunos hechos y acontecimientos. La civilización maya, parte de su centro, desde donde surgen los ejes de toda su cultura, se basa en la ceiba. Y creo que explicabas, también la clase pasada hicimos varias veces mención, cómo Jesús, muriendo en el madero, muriendo en el árbol, se completamente absorbió todas las partes negativas del árbol, pero ese árbol estaba clavado en la tierra y conecta con algo, conecta con un cielo, conecta con un eje, hay un eje que va en vertical. Y de hecho interesante que la cultura maya veía su cosmovisión del mundo en el que habitaban. Y el árbol era exactamente que el árbol estaba uniendo sus cielos, que los regían a ellos, con la profundidad de la tierra, porque eran un pueblo de la tierra. Entonces, a través de ese eje, que era, por así decirlo, sí, unión de la raquia con la tierra, de ahí empezaban era un eje importante para desenvolver toda su cultura, y lo mismo hacia los lados, por lo frondoso de los árboles. Y eligieron la ceiba, que es un árbol espectacularmente hermoso, es mi árbol favorito, de hecho, entonces, en especial en este programa, no apuntamos un dedo, como decía Simón, no nos referimos a un árbol físico, pero estamos hablando en un sentido espiritual. Y eso para fundamentar el eje tan importante que es el árbol para las culturas de la tierra. Y es ese eje el que va a agrupar a un pueblo que se identifica como un pueblo, con un interés, con una meta, con un sentido de familia, tal cual, y de familiaridad y pertenencia. Y de hecho, en una ocasión, yendo hace varios años, yendo también al sur de México, a la cuna de la cultura maya,
orando cuando me tocaba viajar hacia allá, fue que el Señor me empezó a hablar acerca de los árboles y la civilización. Lo interesante en todo eso es que en lugar del Señor guiarme completamente a explorar todos estos niveles de tinieblas, o sea, ¿qué es el árbol en este sentido espiritual más oscuro para la civilización? Me llevó de repente, me explicó todo esto a manera de necesitas conocerlo, no te claves, simplemente obsérvalo. Y ahora déjame te muestro lo que en verdad te quiero decir. Y esa noche, después de estar todo un día en la presencia del Señor buscando y entendiendo todo este aspecto de las civilizaciones y los árboles, me fui a dormir y tuve un sueño en donde era un ecosistema, pero vivo, 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 vivo. Colores espectaculares, había aguas, ríos, y al centro de todo esto, de esta escena que yo veía, había un árbol. Y el árbol era grande, pero tenía ramas que colgaban. Entonces se colaba por ahí, por las hojas y por las ramas, se colaban varias tonalidades doradas de luz. Y entre la compañía de personas que había en mi sueño, había gente que conozco en la tierra y estábamos platicando de qué nos decían las aguas. Ahora otra vez, volvemos al tema de los mensajes y de escuchar los mensajes que hay de Dios en la tierra, los mensajes eternos que están en la tierra. Y pienso que, paréntesis, pienso que en este sentido escuchar la tierra no es un mensaje aislado, es un verdaderamente escuchar la voz de Dios que hace la tierra vivir. Volviendo, hablando de qué escuchábamos en las aguas de aquel sueño, entonces yo estaba muy emocionada porque en mi sueño estaba consciente que por primera vez yo estaba escuchando a las aguas. Entonces de repente, estas personas que están conmigo, una de ellas voltea y me dice, ay, ¿escuchaste, verdad, Lorenza? Ahora tú dinos, ¿qué te dice a ti tu tierra? Y fue una pregunta que me choqueó en el sueño, porque era algo que dije, la pregunta no me pareció extraña, pero dije, ¿y cuál es la respuesta? ¿He escuchado yo a la tierra? Y en eso pasó un viento y se empezaron a mover las ramas de los árboles. Vi al árbol y en ese momento supe, y así, entré hasta en cordura en el sueño y dije, sí, la tierra habla de las memorias de Dios y su pueblo. Y otra vez, el árbol dando un mensaje acerca de pueblo. Tiene un árbol para nosotros, el pueblo de Dios, tiene que ver con un mensaje de hay un pueblo, hay comunidad de hermanos, hay plural. Nos movemos con un sentido de familiaridad. Y el árbol estaba encargado en ese sueño de hacerme saber que sí podía escuchar la tierra y que había una memoria de Dios y su pueblo en la tierra. Aquí yo creo que diste con un punto que nos ayuda a comunicar varias cosas, porque efectivamente el árbol, que puede transformarse en todo un ecosistema, como lo que el Señor te estaba mostrando en el sueño, en este caso un árbol de Dios y todo un ecosistema alrededor, ese ecosistema tiene un mensaje, tiene una voz que está saliendo. Y tiene una voz, como lo mencionaba Anita al principio, tiene diferentes mensajes que pueden dar en este ecosistema. Y al mismo tiempo eso es lo que busca también las tinieblas, porque cuando uno ve las estructuras que ellos generan con este, entre comillas, árbol espiritual, también tienen una voz, también tienen mensaje, también tienen un discurso, digamos, una cosmovisión que plantean. Y cuando uno revisa, por ejemplo, culturas como lo que mencionaba, la cultura maya, por ejemplo, yo recordaba mientras tú hablabas del el Yggdrasil, el árbol nórdico, en donde este árbol nórdico tenía diferentes mundos en sus ramas, en fin,
Y era todo un ecosistema, era todo un sistema de pensamiento. O sea, no solo era el dibujo del árbol, sino que era el sistema de pensamientos detrás de este árbol simbólico. Todo esto es porque los pueblos, creo yo, los pueblos, originalmente las etnias, que fueron estos árboles en Edén, están buscando ser injertados en el árbol verdadero, en encontrar el árbol verdadero que es Cristo y poder ser injertado en él. Y hay pueblos que no lo han encontrado. Y entonces las tinieblas han aprovechado de crearle un árbol ficticio con un mensaje falso, con un mensaje mentiroso. Ahora, aquí es muy importante que este asunto no es nada más espiritual, porque en el mundo del ocultismo literalmente escogen árboles. O sea, los chamanes y las culturas indigenistas literalmente tienen árboles y los árboles los han maldecido de una forma impresionante. Yo recuerdo cuando liberábamos la Ciudad de México alrededor del castillo de Chapultepec, que está en el centro de México, hay un parque que se llama Chapultepec, y ahí los indígenas tenían un árbol que se llamaba el General, que era un literal guardián de la cultura indígena, y representaba a Moctezuma. Ahí estaban los baños de Moctezuma, que era un rey azteca, y este era un tremendo guardián. Nosotros sabíamos que para poder liberar toda esa región del castillo y del bosque, necesitábamos enfrentar al general. Y hicimos tremenda guerra espiritual, y al hacer la guerra espiritual se cayó el árbol. O sea, era un árbol, o sea, milenario, se cayó el árbol. Y de la misma manera, tú hablabas del tule, el árbol del tule, que es un árbol, es uno de los árboles más anchos que existen en la tierra, y es un árbol que ha sido consagrado muchísimas veces por todo tipo de cultos. Y la palabra de Dios también nos habla del lado oculto de los árboles. Hay muchísimas escrituras que hablan acerca de los árboles frondosos que se hicieron como ídolos, los que ofrendan a sus ídolos bajo los árboles frondosos. El mismo árbol de Navidad tiene todo un contexto ocultista terrible entre los druidas y demás culturas nórdicas, y estos árboles, pues Dios mismo habla de que son árboles pues muy malditos. Y muchas veces recuerdo cuando hicimos una guerra muy importante en una ciudad llamada Catemaco, que era la ciudad de los brujos en México, y ahí tenían una ceiba literal, y la ceiba se aparecía el diablo, y una ceiba sagrada. Tuvimos que quemar la ceiba. O sea, fue una cosa tremenda lo que se tuvo que hacer. Y hay árboles que están tan consagrados a las tinieblas que literalmente toman formas de las tinieblas. Tengo fotografías, luego podemos exponer algunas de estas fotografías, en que se ven las formas que van tomando. Inclusive hay árboles que toman formas de los demonios que han sido invocados ahí. Entonces yo tengo algunas fotografías que podemos presentar, como estas, donde vemos literalmente formas impresionantemente grotescas, o árboles que están en lamentación, árboles que literalmente los ves y ves la tristeza, ves el agobio, ves cómo han llevado el oprobio, o sea, cosas muy tremendas. Y esto es en las culturas espiritualistas, los árboles son sumamente importantes como centros de gobierno, porque de la misma manera que cuando Adán y Eva salieron del paraíso, pues empezó todo un lenguaje verbal de generación en generación, que no, nosotros estuvimos en el jardín del Edén y había un monte y había un árbol y bla, bla, bla. Entonces, en las culturas que salieron y se empezaron a esparcir luego después de Babilonia, quedó la mentalidad de un monte y quedó la mentalidad de un árbol. Entonces, por eso la gente sube a los montes, a los collados para hacer sus sacrificios, porque están emulando el santo monte de Dios, de la misma manera que están emulando el árbol de la vida.
Y vemos, Mm. decía Simón, muchas veces este árbol de la vida en las culturas, que pues representa todo un sistema de sistemas o una multidimensionalidad de sistemas, como lo puede tener un árbol, que tiene pues, la parte visual grande, hermosa, y te vas hasta lo más chiquitito donde están ya las hormiguitas metiéndose por el medio de la corteza y demás, y ya son otras dimensiones de otros mundos que habitan dentro de los árboles. Entonces sí es muy importante considerar que, que los árboles, dice Isaías 57, versículo 4, dice que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso. Y en estas culturas, los árboles son conectores entre lo profundo de la tierra, o sea, el mundo inframundo y lo alto de los cielos. Entonces un árbol conecta la tierra y conecta los cielos, entonces por eso se vuelve en estas culturas conductos de invocación. Entonces, obviamente, pues es una abominación muy tremenda, pues invocar cualquier tipo de espíritus bajo los árboles, pero pues sí son usados varios árboles, por eso la creación toda está esperando la manifestación de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que es nuestra responsabilidad liberar la creación. Liberar, así como hemos subido los montes para liberar los montes, también es necesario liberar los bosques, liberar los árboles, romper todos estos conjuros, porque sí van a formar portales entre el cielo y la tierra estos árboles. Y que efectivamente ahí está el elemento de que los árboles pueden recrear dimensiones y pueden recrear sistemas, por todo lo que he mencionado. Pienso yo en cómo, con todo esto, cómo Abraham, por ejemplo, cuando hace el juramento en Berseba con los 7 corderos, hace este juramento y es el juramento que hasta el día de hoy el pueblo de Israel utiliza para decir que la tierra les fue concedida. Es el momento en donde ellos reciben algo a perpetuidad. Él hace este juramento, pero lo curioso es que cuando termina el juramento hace 2 cosas más que a veces se pasa por alto. Uno, planta un árbol, ese es el elemento, cosa que la iglesia no hace, y es gracioso porque no solo, hay que salir a adorar, por ejemplo, lo que hablábamos en algunos episodios, hay que salir a adorar a los montes, hagamos eso, salgamos a adorar no solo en 4 paredes, adoremos en lugares altos, pero también plantemos árboles. ¿Por qué plantemos árboles? No solo por un hecho ecológico o algo así, sino porque como Abraham dice que plantó un árbol y cuando lo plantó invocó a Olam, dice así. Este invocó a Olam es primera vez que se utiliza esta palabra en Génesis en ese momento, y se utiliza porque Abraham invocó al Eterno, al Dios que no está regido por el tiempo. Y un elemento del árbol, que lo hemos mencionado también reiteradas veces, es la perpetuidad. O sea, el elemento de poder permanecer. Entonces ahí es donde uno entiende, Abraham cuando hace el juramento está pensando en perpetuidad, está pensando en una dimensión que permanezca. Cuando le hace el juramento está pensando en un juramento que permanezca, y por eso planta un árbol como figura de que esto va a permanecer, esto va a seguir creciendo, esto va a ir aumentando y se van a añadir dimensiones en esto. E invoca a Dios con un concepto específico, el Dios que no es gobernado por el tiempo, el del Olam. Entonces, en ese sentido, nosotros en algún momento podemos hacerlo. De hecho, yo conozco de hermanos que en cierto momento el Señor le ha dicho, planta tal árbol en el lugar ahí donde antes las tinieblas gobernaban, tú ve, adórame, planta un árbol en mi nombre y declara que así como va a crecer ese árbol, así yo voy a hacer. Y efectivamente uno va después, 1 año, 2 años después, y el árbol está hermoso ahí, gigante, las aves vienen, y todo el lugar donde fue plantado ese árbol cambió. Entonces es un acto profético, un acto de fe, que esto es lo curioso, los brujos saben que era posible, con elementos naturales unir dimensiones espirituales. Y la iglesia, que conoce, digamos, los verdaderos principios,
a veces lo olvida, porque como estamos encerrados en el edificio, entonces con pura maceta alrededor, se nos olvida que todo lo que Dios creó en lo natural responde a principios espirituales. Y aquí es sumamente importante hacer la diferencia que un mismo símbolo puede pertenecer tanto al reino de las tinieblas como al reino de Dios. Porque muchas veces la iglesia dice, no, los árboles frondosos, entonces hay que odiar todos los árboles, hay que, todo esto es la nueva era, entonces hay que odiar toda la creación, porque si la nueva era está cuidando la creación, entonces los cristianos no podemos cuidar la creación, entonces empiezan a tirar basura por todos lados, Exacto. porque la creación le pertenece a la nueva era. Y esto es un error muy tremendo. Los hijos de Dios estamos para restaurar la tierra, estamos para restaurar el Edén sobre la tierra. Entonces aquí estamos viendo cómo, si bien hay árboles frondosos donde se invocan los demonios, también hay situaciones donde Dios va a usar a los árboles para manifestar su presencia. Estás hablando de Abraham, cuando Dios le da la promesa a Abraham de que va a tener un hijo, se lo daba con la encina de Mamre. Y ahí es donde se aparece el ángel de Jehová y se aparecen los otros dos ángeles bajo la encina de Mamre. Entonces ahí se da toda la promesa en esta encina. Vemos, por ejemplo, también la palmera de Débora. Débora ministraba como juez de Israel bajo una palmera y ahí recibía la presencia de Dios en una forma extraordinaria. Y vamos también a ver cómo los árboles pueden ser usados con Dios. Cuando vimos lo de la tierra eterna, vimos que Dios hizo los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, como dice Génesis 1:2. Y el ejército de ellos están comprendidos también los árboles. Y hay un pasaje muy interesante que dice en 2 de Samuel 18, 7 y 9, dice que la guerra había durado por largo tiempo, dice, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Entonces, ¿cómo Dios va a usar al bosque como sus ejércitos para destruir a los filisteos? O sea, sumamente interesante. También cuando se levanta Absalón en contra de David, ¿cómo va a traer Dios el juicio sobre Absalón? Pues él va sobre un mulo y Dios se encamina al mulo que lo mete abajo de una encina y la encina le enreda todo el pelo y él se queda colgando a Absalón y ahí es donde lo matan. Entonces Dios usa también a los árboles como parte de un ejército y es bien impresionante, ¿no? Como el bosque mató más que la espada. O sea, ¿qué pasó en ese bosque que Dios lo usó para destruir al ejército enemigo? Y cosas que pues Dios puede usar para asustar movimientos, ruidos de hojas o cosas que puedan traer, pues que un enemigo pueda salir huyendo o lo que sea. Pero lo que quiero quedar en claro es no porque el diablo haya agarrado un árbol o haya agarrado parte de la naturaleza, le pertenece eso al diablo. La tierra es de Dios y su plenitud y nosotros debemos rescatar la tierra, rescatar los árboles, rescatar los montes y rescatar todo lo que se llevó el diablo. Y hay árboles que tendrán que morir y otros árboles que se podrán rescatar. Justamente, y lo voy a rescatar, lo voy a volver a decir, porque el entender esto es clave para resolver muchas preguntas que surgen. ¿Por qué sucede así si hay un diseño original y parece haber varias copias que se repiten? Cuando el hombre deja el Edén y es expulsado del Edén, hay una conciencia que se va a empezar a propagar a partir de ahí. Y es que ya no es, ven, comamos debajo del árbol que el Señor nos ha dado. Teníamos acceso a un árbol. Teníamos acceso al monte de Dios. Y es de generación en generación, esta conciencia ya es una conciencia completamente alejada de árboles, de un huerto, de corrientes de río que están llenas de vida, pero ya no es la parte original a la que pertenecía el hombre, pero era la parte vital de su existencia sobre la tierra. Entonces, la réplica y el poder generar todos los elementos a partir de esta conciencia es vital para el ser humano. Yo por lo menos así me explico
que es una constante en las culturas y civilizaciones del planeta Tierra, no importa en qué edad, en qué siglo sucedieron, necesitan partir de un árbol, necesitan sus puertas, sus edificios que conectan cielos y tierra. Hay una parte que es vital de ser un espíritu que habita sobre la tierra por un tiempo limitado. Entonces, nada más repitiéndolo porque lo mencionabas, tía, y creo que es clave entender. Hay una conciencia del hombre que dejó el Edén. Sí, todos tenemos la conciencia de Dios dentro de nosotros. Tenemos un concepto de eternidad. Dice, Dios puso la eternidad en el espíritu de todos los hombres. Y esa eternidad está obviamente simbolizada con un árbol que es eterno, que es el árbol de la vida, y con un jardín. Dios puso al hombre para gobernar la tierra y lo puso en un jardín, y esto es sumamente importante. El otro día estaba leyendo un artículo acerca de un nuevo síndrome que ha aparecido entre la infancia, que es la desnaturalización de los niños. Y son niños que los han alienado de la naturaleza y viven en los microjuegos y viven en la televisión y viven rodeados de cemento. Y al perder el contacto con la naturaleza está creando tremendos conflictos mentales y de adaptación en los niños. Entonces ya crearon todo un sistema psicológico de todo lo que le sucede a un niño, a una persona que se va desnaturalizando. Y estamos entrando en una era que cada vez se está volviendo más tecnológica, estamos encaminándonos hacia una era robótica, hacia una era en que el hombre es cada vez menos importante y las máquinas son cada vez más importantes, y obviamente la naturaleza es cada vez menos importante. Y yo siento que es vital que entendamos nuestro contacto con la naturaleza y que nos dejemos de cuentos que si la nueva era, Dios creó la naturaleza le pertenece a Dios. Amén. Y se la vamos a arrebatar a la nueva era, sí o sí. Y necesitamos volver, o sea, lo que siente el espíritu del hombre cuando está en un bosque maravilloso, lo que siente el espíritu del hombre cuando está viendo una cascada hermosísima, lo que siente el espíritu del hombre cuando está viendo un amanecer en la playa o un atardecer en la playa. O sea, te llena de una plenitud que no te la puede dar nada tecnológico, porque dentro de nosotros, dentro de nuestro propósito, somos espíritu y somos tierra. Dios nos hizo de la tierra para redimir la tierra. Y esto es sumamente importante que lo entendamos. Y precisamente con todo lo que estamos hablando, se pueden unir muchos aspectos, algunos que hemos conversado en otros tiempos atrás, y es que las culturas primeras están buscando lo que perdieron en Edén. Y obviamente en esta búsqueda está el espíritu del error metiéndose ahí, aparece el chamanismo y todo lo que conocemos. Eh, entonces ellos están buscando los elementos del Edén, el monte, el árbol, en fin, y están tratando de conectarlo y digamos van creando una cosmovisión basada en estos mismos elementos, obviamente con el espíritu del error. Pero esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque nosotros no solo tenemos que ir y, digamos, reprender las obras de las tinieblas, sino que entender que hay una noción básica ahí, y que esa noción básica podemos llevar la verdad al final, porque esto tiene relación con esto, con llevar la verdad, con lo que realmente se está esperando. Y en este caso es que el árbol finalmente es Jesucristo y que todo árbol puede ser injertado en él, que él es me llamaba la atención esto que mencionaba de los tipos de árboles en algunos lugares como el de la India, porque yo he visto que la mayoría de estos árboles nativos y de estas etnias se parecen mucho después al árbol nativo. O sea, está en la idiosincrasia, digamos, y cómo va creándose una cultura en torno a un árbol, que después toda esa etnia empieza a operar con elementos muy parecidos al árbol. Y esto me parece bien interesante porque sabemos nosotros que originalmente las etnias estaban representadas como árboles en el huerto. Entonces, así como los árboles eran distintos, se me ocurre que el árbol de Egipto del que habla Ezequiel
el árbol de Asiria, podían ser reconocidos como árboles diferentes, seguramente con un follaje distinto, con una forma diferente, y cómo se fueron corrompiendo también. Y también así las diferentes etnias pueden ser reconocidas como árboles espirituales que en este caso necesitan ser conectados al árbol de la vida. Acá en Chile hay una etnia, por ejemplo, una de las etnias que parte del territorio, que se llama, que son los mapuches, por donde yo vivo. Ellos tienen un árbol, o un grupo de mapuches tiene un árbol que lo consideran sagrado, que el canelo, pero lo curioso es que ellos formaban, cuando se reunían a hacer la rogativa, que básicamente era rogarle al ser del universo, porque no le tenían nombre, que les mandara lluvia y ese tipo de cosas típicas, lo que hacían era tomar un tronco y hacer una especie, tallar una especie de escalera. Entonces a eso le llamaban regue, y esta era una escalera de un tronco, o sea, era un árbol escalera. Y básicamente eso, lo que ellos estaban tratando de tener ahí, es una ascensión espiritual para poder llegar más alto y rogarle al dueño de la lluvia que mandara lluvia. Entonces, nosotros sabemos que Cristo, cuando Jesucristo se le presenta a Natanael y le dice, te vi debajo del árbol, y Natanael le queda asombrado y le dice, oye, porque te vi debajo del árbol, ¿crees? Le dice, de cierto te digo que vas a ver ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta frase está conectándola, obviamente, a la visión de Jacob, cuando Jacob ve la escalera y los ángeles que suben y descienden, y básicamente Jesús le está diciendo a Natanael, yo soy esa escalera, yo soy la escalera que vio Jacob, por medio de mí los ángeles suben y descienden. Ahora, si uno piensa esto, y luego viene acá, digamos, a la Araucanía, en Chile, y ve a esta etnia tratando de hacer una escalera con un tronco, uno dice, estas personas están buscando algo, que obviamente no lo han encontrado en el espíritu, porque ahí es donde aparece el espíritu del error y el no conocer a Dios. Pero dentro de lo interior hay una búsqueda, toda la etnia dentro del interior buscaban conocer el ámbito espiritual. Y entonces el papel de la iglesia, así como liberar la tierra, así como sacar a la tierra de esclavitud, también es presentarse delante de la etnia como el pueblo del árbol verdadero y decir, yo soy el pueblo del árbol verdadero, yo soy el pueblo del árbol de la luz, yo soy el pueblo del árbol de los 7 espíritus y te vengo a mostrar el verdadero árbol que es escalera. En este árbol sí tú puedes subir. Aquí tú puedes subir, digamos, y aquí los ángeles suben y descienden y se crea esta dimensión de la que hemos estado hablando en torno a este árbol de la vida. Decías que, que las etnias toman el comportamiento del árbol. ¿Nos puedes Sí, profundizar para que entendamos más ese concepto? sí, normalmente la etnia, sobre todo las que han pasado, digamos, antes de algún tipo de civilización que haya llegado a ella, etnias que llegaron por diferentes causas a un territorio y luego se quedaron ahí por 1000, 2000, 3000 años, estas etnias van adoptando el lenguaje, por ejemplo, va adaptándose a los sonidos de la naturaleza que están a su alrededor, y ellos, si son etnias que han tomado árboles como figura importante, van tomando comportamientos que tiene este árbol. Por ejemplo, si el árbol da fruto en junio, por dar un ejemplo, da fruto en cierto mes, entonces ellos en ese mes hacen cosas importantes en ese mes. No lo dejan para otro mes, lo dejan para ese mismo mes. O sea, van alineando su tiempo, el tiempo de su cultura, con los tiempos de ese árbol. Y en ese sentido se empiezan como a fusionar. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque nosotros, como hijos de Dios, nuestro mandato es ser como el Hijo. Y el Hijo es el árbol vivo, el árbol de la vida. Así que básicamente también se nos manda a fusionarnos con el árbol de la vida. Entonces, de alguna manera, lo que trato de decir es que estas etnias también están tratando de responder un principio que existe, que es real, pero obviamente lo están haciendo de forma equivocada porque solo lo hacen por medio de un árbol común y corriente, o sea, como un árbol más. Todos estos árboles normalmente son árboles nativos, o sea, árboles que solo sobreviven y fructifican en ese territorio, que si los cambios se secan en otro lugar. Entonces,
Es muy interesante, de hecho, ver cómo incluso los lenguajes, los fonemas de los lenguajes, se parecen a los sonidos que hacen las ramas de ese árbol, se parecen a los sonidos que hace la hierba en el campo cuando uno va pisando en esos bosques, ciertas palabras que van utilizando. Entonces, yo creo que el lenguaje eterno que usaba Adán y su mujer en el huerto también respondía a los sonidos del Edén. O sea, que ese lenguaje que ellos utilizaban y que básicamente nosotros a veces utilizamos cuando estamos hablando en el espíritu, está tomando sonidos que hay en el Edén. O sea, eso que estoy diciendo, estoy aquí subiendo la apuesta. De nuevo, estamos subiendo la apuesta con esto, en el sentido de que efectivamente el lenguaje en el espíritu que tenemos cuando estamos hablando misterios con Dios ya no está solo radicado en sonidos naturales, sino que hay una fusión de lo eterno y lo natural al mismo tiempo en ese momento. Y yo creo que algunos hermanos cantan en el espíritu como aves que están cantando en el huerto ahora mismo, que algunos hermanos empiezan a hacer sonidos que hacen en el huerto también en este Edén. Yo creo que Adán funcionaba así, que hablaba de esa manera. Una experiencia que tuve muy interesante fue al estudiar la palabra que dice que cuando Pablo fue arrebatado al paraíso y luego al tercer cielo, fueron dos experiencias diferentes, una al paraíso y una al tercer cielo. Entonces dice, y cuando estaba yo en el paraíso, oí palabras inefables, o sea, palabras que no se pueden pronunciar. Entonces, ¿qué es lo que estaba oyendo en el Edén? Estaba oyendo los sonidos de cómo la creación se comunica. Estaba oyendo las palabras, porque hay palabras que nosotros conocemos y nosotros conocemos palabras según la cultura que tenemos. Nosotros como habla hispana, pues todos nuestros conceptos mentales tienen que ver con las palabras que tienen que ver en español. O sea, si yo te digo una palabra que no la entiendes, no puedes poner un concepto a esa palabra. Entonces, hay palabras en los cielos que emite el Edén que no tienen concepto en la tierra. Entonces, hay sonidos, hay palabras, voces en el viento, voces en los árboles, hay voces en los animales, hay palabras que nunca han sido habladas en la tierra. Y esto es uno de los grandes misterios. Y por eso decía Pablo, oí palabras que no puedo pronunciar, porque no podía pronunciar cómo los árboles exaltaban a Dios, no podía pronunciar cómo ciertos animales alababan a Dios, no podía pronunciar cómo las aguas llevaban los mensajes del cielo. Está escrito que la voz de Dios cabalga sobre las aguas. Entonces, eran palabras que no tienen relación con la tierra. Entonces, en la medida que vas creciendo en tu dimensión espiritual, se va desarrollando un entendimiento. O sea, cuando empiezas a escuchar la voz de Dios, o sea, al principio a lo mejor no sabes cómo escuchar la voz de Dios hasta que se te va creando un entendimiento. Esto te sucede exactamente como cuando aprendiste a hablar español. Cuando aprendiste a hablar español eras un bebé que oías una serie de palabras, pero no sabías lo que significaban. Pero mientras oías las palabras, se fue creando dentro de tu espíritu un decodificador de esas palabras que solito te dio el entendimiento y un día te pusiste a hablar español. Y curiosamente siempre te hablaron en segunda persona. ¿Quieres comer? ¿Quieres lechita? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Y tú empezaste a hablar en primera persona. Ah, sí, yo quiero esto. Ah, sí, yo necesito esto. Ah, sí. Empezaste a crear tus frases porque se creó un entendimiento de sonidos que estabas percibiendo en tu espíritu, y esto es muy importante, porque en la medida que yo desarrollo mi espíritu para oír sonidos del Edén, palabras que no han sido habladas a la tierra, también se va a ir formando un decodificador dentro de mi espíritu para entender los lenguajes de la creación. Esto es sumamente interesante, Selah. Bueno, y con este Selah cerramos este encuentro del séptimo tipo
Diálogos Proféticos. Muchas gracias, Lorenza, Anita, Simón